Eudoxio, gracias doctor por acompañarnos. Muy buenas tardes, César. El doctor Eudoxio Telles Santiago, profesor investigador del Instituto de Estudios Político Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, con sede en Acapulco. Pero bueno, tenemos la gran oportunidad de charlar en esta tarde con él, tratando de entender lo que está pasando en el mundo, pero sobre todo las repercusiones en el ámbito internacional, por supuesto, pero también las connotaciones en el ámbito nacional. ¿Cómo podemos partir de este conflicto en Medio Oriente y cuáles observa que pueden ser las principales repercusiones en el caso primero del mundo y después casos muy particulares de nuestro país? Bueno, primeramente, César, como siempre, agradecer tu gentileza y de haberme invitado a conversar sobre este interesante tema de corte internacional y que afecta efectivamente las economías del mundo, pero sobre todo nos interesa también tocar el tema de la economía nacional. Entonces, me preguntas que cómo veo ese conflicto. Yo me gustaría antes hacer una contextualización para después enfocarnos en el tema del Medio Oriente. Y es importante hacer esa contextualización porque es importante que la gente recuerde lo que son el ambiente de concordia, armonía, acuerdos que se estaban viviendo en el siglo pasado. ¿A qué me refiero concretamente? César, a manera muy veloz de un contexto que nos pueda servir para poder comprender en su máxima expresión los tiempos que estamos viviendo, que no son nada fáciles, son muy cambiantes, pero eso no surge de la noche a la mañana. Y voy a partir de esa formación institucional, esa construcción de instituciones que sucedieron a la Segunda Gran Guerra, ¿no? Concretamente el año de 1945, cuando se fundan esos organismos a los que se les denomina organismos multilaterales, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a la Organización de las Naciones Unidas, me refiero al Fondo Monetario Internacional, que se fundaron en 1945, y también me refiero al OMC, ¿sí? Que se fundó un poco más tarde, bastante más tarde, en 1995, ¿no? Entonces, ¿con qué propósito? Bueno, la ONU tenía un propósito estructural muy definido, que era lograr la paz y la geopolítica. Lograr que los países pudieran vivir en paz en un contexto geopolítico. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional se iba a encargar y se encarga hasta la vez de las finanzas y de la macroeconomía para ayudar a los miembros del fondo a hacer ayudarle cuando caen baches financieros, sobre todo, ¿no? por excesos, por déficits fiscales en exceso, y ahí está el Fondo Monetario Internacional para apoyarlos. Y la otra, el Organismo Mundial del Comercio, surge con el propósito de integrar el comercio global. Entonces vivimos nosotros una economía globalizada de intercambio de bienes y servicios que hasta el siglo pasado, hay que decirlo, transitaron de la manera más dúctil. Se apoyó a salir del bache financiero a muchos países. Por ejemplo, nosotros, México, tuvimos esa experiencia de que en la década de los 80, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? La crisis del 82, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ayudó a nuestro país, claro, poniéndole ciertas condiciones, ¿no? En el manejo de la economía y la administración pública, ¿no? Sobre todo, le impuso
unas reformas que se le conocen como las reformas estructurales, ¿sí? Que es tragar hiel, ¿sí? A cambio de poder salir del cebache de endeudamiento que teníamos. Entonces, esa etapa de 45 al 2000 se puede decir que fue una etapa de mucho auge, se dio la tercera ola democrática en el último cuarto de siglo. Entonces todo eso a través de ese organismo de las Naciones Unidas, pues se logró la posibilidad, ¿no?, de que los países pues no conflictuaran, ¿sí? Entonces hasta ese medio siglo que termina en el año de 1999, los organismos multilaterales fueron súper necesarios y cumplieron su propósito. Pero a partir del año 2000, concretamente el siglo XXI, esos organismos empezaron a mostrar ciertos déficits. Uno, por crisis financieras como la del 2008, ¿sí? Sí. La del 2015, la crisis de la eurozona. Entonces, incluso hay que recordar también un aspecto muy importante, que a partir del siglo XXI surge de manera acelerada la información tecnológica y la comunicación acelerada. Voy ahí a interrumpirle un poquito, a ver si coincidimos o tenemos una discrepancia. Al corte del día de hoy, esos organismos internacionales, podemos hablar de varios, ya habló usted, el Fondo Monetario Internacional, la OMC y muy concretamente Organización de Naciones Unidas. ¿Está principalmente esta última cumpliendo el papel que debería de cumplir, del origen por el cual nació? Pertinente tu pregunta, precisamente hacia allá iba. Al mostrar cierta manifestación de crisis, estos organismos esa crisis o ese quiebre, para llamarle, no crisis, ese quiebre se empezó a dar a partir de 2016. ¿Y por qué a partir del 2016? Porque es coincidente con el primer periodo de Donald Trump. Entonces, Donald Trump, un outsider de la política, trae otras ideas, ¿sí? ¿Cuáles son esas ideas? Más personalista, una economía más protectora, es decir, como si estuviéramos nosotros en el siglo XVI o XVII, ¿no? Entonces, es una economía de protección y por eso mismo de cerrar las fronteras a las importaciones a cambio de que se radiquen las empresas ahí en el suelo nacional de Estados Unidos con el fin de proteger a la industria. Pero es ahí lo interesante. Y ese es uno de los temas precisamente que se me hacen más interesante que podamos tocar en esta charla. Es decir, quien piense que Donald Trump es el artífice de la política está equivocado. Donald Trump simplemente es la manifestación de una élite financiera, política y militar que está detrás de él. Es decir, cuando hablamos de quiebre de los organismos multilaterales, es que Donald Trump los hace a un lado. ¿Por qué? Porque esa multilateralidad no va con el pensamiento de la élite política de Estados Unidos. Pero además tiene que ver en los grupos multilaterales, tiene que ver con el encuentro de consensos, ¿no?, de equilibrios entre los diferentes actores. Y aquí da la impresión que más bien es lo que no se quiere precisamente, sino que haya una voz cantante, ¿no? Eso es justamente, por ejemplo, si recuerdas que mencionamos la tercera ola democrática,
Estados Unidos e Inglaterra eran los defensores, los que estaban fomentando la democracia. A eso se le llamó la tercera ola. Es decir, aquellos países, en algunos casos, como los sudamericanos, ¿sí? Vivían en golpe de Estado. ¿sí? Sí. Pero en el último cuarto de siglo, poco a poco fueron evolucionando transitando a una democratización. México no se queda atrás. A partir de la reforma del 77 inició su proceso de liberalización política, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Pero hoy, a partir del 2016, eso ya no existe. Es decir, como tú acertadamente lo estás mencionando, César, el multilateralismo ya no es importante. Ahora lo que se pretende son hegemonizar el poder en pocos polos de poder. Y uno de ellos es Estados Unidos. Otro es China, ¿sí? Sí, perdón. Ahí quería incluso poner el caso de contexto de nuestro país, porque decíamos hace un momento fuera del aire de que de repente esos temas pudieran ser ajenos a muchas personas y sin embargo tenemos que entender este contexto internacional para entender el nacional. La pregunta que yo quiero hacer en esa segunda oportunidad es, ¿dónde queda México? Es decir, vemos estos cambios que se están dando en el ámbito internacional, vemos cómo la economía norteamericana efectivamente se está cerrando en muchos aspectos. México tiene en los siguientes días la probable, si es que se da, la probable renegociación o, digamos, discusión del famoso TEMEC. Y lo digo porque desafortunadamente nuestro país depende en un 80-85% de su economía, digamos, como su principal socio comercial. Básicamente esa es la pregunta por un lado, y por el otro lado, cuando México pretendía abrirse a otras naciones como China, establece aranceles del 50% y China no lo ve con buenos ojos. ¿Cómo podemos explicar esos contextos? Sí, para explicar ese fenómeno, necesito forzosamente sentar la premisa que estaba a punto de hacer. Es decir, ya quedamos de que el multilateralismo no va con la política de Estados Unidos. ¿Qué hay en su lugar? Hay potencias. Y me refiero a potencias militares, potencias económicas y potencias cibernéticas. Entonces, y cuando decimos potencias militares, hay un eje muy bien dibujado. Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Esos 4 países forman una potencia global. ¿Sí? Entonces, o sea, juegan dentro del mismo bando. Por otro lado, está Estados Unidos, ¿sí? Está sus aliados, así, ahorita sí ya le voy a poner comillas, ¿sí? Que es la Unión Europea, Inglaterra, que ya no pertenece a la Unión Europea por el Brexit del 2016, entonces Canadá, pero no están en igual de situaciones, no están en igualdad de condiciones. El hegemón es Estados Unidos. Entonces, al parecer, está Estados Unidos, está el eje que acabo de mencionar de Rusia, China, Corea e Irán, ¿sí? Y hay unas potencias intermedias, ¿sí? ¿Como cuáles? Concretamente de la Unión Europea, Alemania y Francia, Italia un poco, y de América, Canadá.
Seguramente todo el mundo recuerda el discurso muy bonito, muy asertivo que dijo el primer ministro canadiense ahora en la reunión. ¿Y qué pasa? Que Estados Unidos ningunea a los países, a sus aliados europeos, ¿sí? Entonces, y eso es realmente notorio, relevante. ¿Y todo por qué? Porque aquí pasa un fenómeno, César. Estados Unidos es la potencia número 1 del mundo. Y en Europa, la potencia militar de conquistador, de un gobierno totalmente autoritario, es Rusia. Y Rusia fue en su momento un conquistador. Con Putin quiere recobrar aquellos tiempos. Por eso la invasión a Ucrania. Los países bálticos pertenecían a la Unión Soviética. ¿Añoranzas de imperio? Sí, añoranza de imperio. Es que su política es imperialista, militar e imperialista. Su Producto Interno Bruto está utilizado preponderantemente en armamentos, ¿sí? Entonces, y para parar a eso está la OTAN, para parar a ese hegemón europeo está la OTAN, ¿sí? Pero la OTAN requiere de la colaboración de todos los países, pero quien ha abierto el paraguas para proteger militarmente a los países europeos es Estados Unidos. Entonces, eso le da derecho a Trump, no a Estados Unidos, a Trump en su mentalidad y a los que están detrás de él, que es el capital, como yo menciono, de ningunearlos, de verlos en menos y decirles que si Rusia se le antoja invadirlo, que se defiendan solo a ver si pueden. ¿Por qué se lo dice? Con la seguridad de que el que aporta mayor recursos, financiamiento y recursos bélicos es Estados Unidos. Esa es la gran discrepancia que hay entre la Unión Europea y Estados Unidos. No vayamos lejos, por ejemplo, el decrecimiento de financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, el decrecimiento del financiamiento a las propias Organizaciones de Naciones Unidas está pesando ya. Claro, y es que Estados Unidos sostiene muchos organismos multilaterales. ¿Sí? Él ha sostenido económicamente. ¿Sí? Entonces, él es el hegemón, es la potencia número 1. Estados Unidos está en todo mundo. En Medio Oriente tiene bases. En el corredor Indo-Pacífico tiene bases. Europa. Sí, por supuesto. Entonces, tiene diseminados soldados en todo el mundo. Es un estado, es un país imperialista. Ahora bien, para no apartarnos del tema, que de por sí es emocionante, ¿no? Creo, ¿no? ¿Dónde queda México? México no queda como potencia intermedia. México queda como país satélite. El hecho de que México signe un tratado con Estados Unidos se lo debe a la gracia de Dios, que geográficamente estamos cerca de Estados Unidos, pero no por méritos propios, ¿sí? No por méritos propios. La ventaja de México... Voy a hacer la pregunta, sí, obligada. ¿Qué pasaría en la economía de México si no se llega a ratificar el famoso TEMEC? Para que tengan un contexto nuestros
radioescuchas. Claro. César, el Producto Interno Bruto de cualquier país, por el enfoque del gasto, comprende la demanda interna, o sea, el mercado nacional, la inversión pública y la inversión privada, ¿sí? El gasto del gobierno y las exportaciones netas, que resulta de lo que se exporta y menos lo que se importa. Ok. Cuando tú me haces esa pregunta, haz de cuenta que le cancelas la exportación. Yo te regreso la pregunta con otra pregunta. ¿Nos crees a los mexicanos capaces de poder absorber la producción simplemente de un ramo de la economía como es la manufactura, la construcción de autos, la fabricación de autos? ¿Estaríamos en posibilidad de comprar todos los autos que se producen? No. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué pasaría si no se ratifica el Tratado de Libre Comercio? Va a tener el país, va a tener el gobierno que buscar la diversidad de exportaciones, ¿no?, hacia otros países, ¿sí? Pero no es lo mismo mandar a miles de kilómetros un producto cuando lo tenemos aquí. Claro. En el cuarto de adjunto. No, pero aparte el desbalanzamiento, ¿no? 80% las exportaciones van a Estados Unidos, entonces no ratificar el famoso TECMEC, pues prácticamente es iniciar de cero, ¿no? Claro. Y aquí, con tu pregunta, yo me voy a tomar la libertad de tocar otros puntos, ¿sí? Porque resulta muy interesante. Adelante. Cuando yo hablo de demanda interna, y se hace un análisis de lo que consumimos los mexicanos, el 2% es de producto nacional y el 26% es de producto que viene de Estados Unidos o de China. Entonces, ¿qué compramos los mexicanos? No compramos productos nacionales, compramos celulares, compramos tablet, compramos computadora, tecnología, ¿sí? Entonces, y eso viene de Estados Unidos o de China, ¿no? Entonces, realmente estaríamos en desventaja. Ahora bien, a nosotros como país se nos busca por el famoso nearshoring, ¿sí? Es decir, la cercanía del mercado más grande del mundo. Y aquí vienen a radicarse empresas de otras nacionalidades. ¿Por qué? Para aprovechar ese nivel de cercanía, ¿no? Sí. Entonces, y nosotros estaríamos buscando mercado lejos de aquí, ¿no? Entonces, automáticamente sería un trastorno para nosotros, ¿no? Por otra parte, y ya de colofón, te digo una cosa. México no puede estar a la par de una potencia intermedia como Canadá, como Francia, y mi respeto para Alemania, y ahorita le voy a decir por qué, o como Italia, porque tiene que ver mucho la formación académica, la especialización de la clase trabajadora, tomar en serio ese papel para poder ser productivo. Porque no es lo mismo ir a una oficina, y ahorita lo digo porque a una oficina y no digo a una empresa, ir a una oficina y ser productivo. A lo mejor va a la oficina a matar el tiempo, a ocupar su jornada laboral en un horario. Eso no sucede en la empresa privada, porque el trabajador que no produce se va a la calle. ¿De acuerdo? Correcto. En la administración pública eso desgraciadamente es todo lo contrario, ¿sí? Bueno, desgraciadamente digo. No todo, no generalizo, pero sí
creo que esa parte nos ha afectado. Un gran déficit, ¿no? Sí, hay mucho déficit en ese sentido. Ahora bien, el gobierno es mal administrador. ¿Y por qué lo digo? Porque las empresas del gobierno están quebradas. Ejemplo, Y subsidiadas. Petróleos Mexicanos. Otro ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad. En lugar de que fueran empresas que ayudaran al Estado financieramente. Y no que fueran un déficit, ¿no? No que el soberano tenga que apoyarlas. Exacto. ¿No? O sea, ¿qué clase de negocio es? Voy a relacionar la pregunta porque está en ese apartado, me parece muy importante. El conflicto en Medio Oriente, entre muchos aspectos, tiene que ver con los energéticos. El tránsito por el estrecho de Hormuz, tiene impactado a los energéticos en el mundo. Por ejemplo, las principales marcas de petróleo en el mundo, como el Brent, pues está digamos, en altos precios. Lo quiero traer a colación por lo que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Entendemos que se está dando una pausa a este conflicto de 15 días. Se entiende que hay una pausa también en el incremento de los energéticos, pero lo traigo a colación para el caso de nuestro país porque eso implica, entre otras cosas, el aumento de combustibles. Me refiero a las gasolinas, me refiero al diésel, y ello conlleva otra problemática, que es el tema de la inflación. Si de repente sobre todo los transportistas que llevan y traen las mercancías de un lugar a otro del país, pues tienen que pagar más costos, en este caso por el diésel. ¿Cómo entendemos ese fenómeno internacional, tratando de entender el caso particular de nuestro país? Porque de repente también escuchamos otras voces donde dicen desde la Presidencia de la República que se están subsidiando los energéticos, pero también por otro lado, no sé si sea en su visión necesaria, por ejemplo, o disminución del famoso, por ejemplo, IEPS, que es el impuesto a los combustibles. No sé cómo pudiéramos entender lo que está pasando en Medio Oriente con este conflicto, pero también entenderlo para el caso de nuestro país, Sí. que creo que... Empiezo con lo segundo, pero después me vas a permitir que explique lo primero. Sí, adelante. Sí. La repercusión. Bueno, esto en economía se le llama choque de oferta. Es decir, cuando un producto se escasea, sube de precio. Se incrementa. Sí. La otra forma que un producto sube de precio es porque haya demanda, ¿sí? Demanda excesiva. Y eso también hace subir los precios, ¿no? Como por ejemplo el 10 de mayo, ¿sí? Que todos demandamos flores para regalarle a la madre. Entonces, eso es por demanda. Pero cuando hay escasez como la del combustible, como la de el petróleo, es un choque de oferta. Es decir, está escaseando. ¿Por qué razón? Porque ahorita voy a tratar ese punto del estrecho de Hormuz, porque eso es geopolítica. Entonces, pero ahorita voy a atender la pregunta de la repercusión. Entonces, al haber ese choque de oferta, pues impacta en el precio. Ahora bien, ese impacto se refleja en dos sentidos. Uno, se incrementa el precio del barril de petróleo, ¿sí? Como tú lo acabas de mencionar, el petróleo Brent, por ejemplo, subió a $112, ¿sí? Entonces, la mezcla mexicana, en el presupuesto de ingresos está considerado a $57, ¿sí? Pero ahorita ya anda en 80 y tantos. Entonces, ese incremento, ¿beneficia al país? Esa sí.
Hay más ingresos. Sí, hay más. Pues, si somos productores de petróleo, al venderlo, pues hay más dólares para el país. Ojo, pero como importamos gasolina, entonces ahí es donde pagamos la otra cara de la moneda. Con el siguiente contexto. La gasolina la pagamos nosotros. ¿Sí? El consumidor. El consumidor. Y es allí donde se ve afectada la economía del consumidor, se ve afectado el bolsillo del consumidor. Ahora bien, el gobierno no podía hacer otra cosa, más que efectivamente ese impuesto especial a productos y servicios que se denomina por sus siglas IEPS, ¿sí? Que es el tercer impuesto con el que recauda el Estado mexicano. El Estado mexicano. El primero es el impuesto sobre la renta, el segundo es el IVA y el tercero es el IEPS. Lo está subsidiando. ¿Qué significa subsidiar? Que en lugar de cobrar todo el impuesto a todo el IEPS, pues ya nada más le cobra una parte, ¿sí? O sea, le carga 3 pesos, ¿sí? En lugar de los 7 pesos. Ahora bien, ¿cuál es el que más afecta? El incremento al diésel. Claro. ¿Sí? Ese de transporte. ¿Por qué? Porque el transporte usa diésel. Entonces, ¿de qué manera impacta en el aumento de precio? Pues toda la mercancía se transporta, ¿sí? Por lo tanto, es más caro el flete. Voy a relacionarlo porque creo que también ahí hay un punto. Va a impactar en el criterio que fijó Banco de México, por ejemplo, en la inflación. Creo que lo estableció en 3%, ¿no? Bueno, esa es la meta. La meta, exacto. 3 menos 1 más 1. Entonces es el rango de 2 a 4, promedio 3. Pero pues ahorita andamos en 4.60, 4.6. Entonces, por supuesto, va a impactar, va a subir. La tasa de inflación va a subir, ¿sí? Esperemos que sea transitoria. Es decir, va a impactar en la medida que continúe el conflicto en el Medio Oriente, pero después se va a desinflar. O sea, a nuestro país le conviene que el conflicto termine. A todo mundo. Y te voy a decir por qué. Este conflicto está generando turbulencias en los mercados. Ahorita los inversores están perdiendo dinero, ¿sí? Porque me refiero al mercado bursátil. Entonces, ¿por qué? Porque si suben los precios del petróleo, por ejemplo, que te voy a decir una cosa. La escasez de petróleo por razón del estrangulamiento del estrecho de Hormuz afecta más a los países asiáticos. Sí, sí, claro. Entonces, y por eso son los más interesados en que el estrecho se abra. Afecta a los mercados, ¿por qué? Porque hay algo que se llama mercados de futuro, ¿sí? Entonces, el precio de los combustibles, que a la vez impacta en el precio del fertilizante, claro. ¿sí? Concretamente, el gas natural sirve para producir fertilizante. Entonces, todo eso impacta a la inflación, ¿sí? Entonces, obvio que la inflación se compone de inflación general, inflación subyacente e inflación no subyacente, ¿sí? Entonces se va a disparar, se va a elevar la inflación no subyacente relacionado con los productos agrícolas. ¿Por qué? Porque el fertilizante va a subir de precio. Y hay que recordar que nuestro maíz usa fertilizante, concretamente la urea. Entonces, y allá está el 30% de la urea en Medio Oriente, ¿sí? Entonces, de esa urea se benefician también los países africanos.
y ahora van a ser los más afectados. Todo lo que es los países del Sahel africano, ¿sí? Entonces, todos esos países ahora van a entrar en crisis, y esa crisis puede reflejar, no digo que se va a reflejar, pudiera reflejarse, si no termina este conflicto, en brotes de hambruna. Entonces, la situación no está tan fácil. ¿Sí me explico? Ahora bien, hay un conflicto, ya para entrar a, no sé, Adelante. si tenga tiempo. Sí, adelante. Ok, hay un conflicto que tiene que ver con Israel. Israel está peleando por su hegemonía, porque Israel es un imperio dentro del Medio Oriente. Sus actitudes son imperialistas. Entonces, ahí hay un fenómeno. Quien le hace contrapeso a Israel para ser hegemónico es precisamente Irán. ¿Sí? Ahora bien, Israel tiene sus propios enemigos, que son los grupos militares proxies, que se le llama así. Por ejemplo, Hezbollah, ¿no? Los hutíes que están en Yemen, los otros que están en la franja de Gaza, que ahora con el conflicto casi destruye la franja de Gaza, el grupo Hamas. Entonces, esos grupos los patrocina Irán. Ahora bien, y otro grupo que pertenece a la rama de los chií están en Líbano. Ahora que Trump firma el acuerdo, mejor dicho, previo al acuerdo, porque apenas van a iniciar las pláticas el viernes. Sí, exacto. Entonces, previo al acuerdo, determinan un cese al fuego. Israel dice, el grupo de Líbano, ese no entra al acuerdo y lo voy a seguir atacando. Entonces, la última noticia que tenemos es que está bombardeando a Líbano, e Irán dijo lo siguiente, que si Israel no suspende los ataques a Líbano, se retracta y otra vez el estrecho de Hormuz va a seguir sin que pase ni un solo barco. Es lo último, es la última noticia, como dicen los periodistas, de último momento. Si tuviéramos que hacer una prospectiva para las siguientes semanas, ¿habrá una solución pronta? Sí. ¿Tiene que ver la cuestión económica? Tiene que ver muchas cosas, pero fundamentalmente económica. Definitivamente ese conflicto no puede tardar mucho, porque el perjuicio mundial sería desastroso. O sea, todo el mundo se estaría sale perdiendo. Se estaría dando en el pie, un balazo en el pie. El propio Irán, ¿sí? Irán es una potencia petrolera, ¿sí? No tanto como Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? Pero sí es exportador tanto de petróleo como de gas, ¿sí? Dos energéticos fundamentales para la industria y para toda la vida. La electricidad también. Por supuesto. Sí. Entonces, y no puede durar tanto porque Irán tiene aliados. Uno de ellos es China, a quien le vende. China le compra todo el petróleo a Irán. Entonces, es aliado. El otro aliado es Rusia, ¿no? Entonces, India también le compra petróleo a Irán. Entonces, ellos como potencia van a intervenir para que esto
vía diplomacia, vía diálogo, Política. vía acuerdo, vía política, se solucione. Ellos no le entran al conflicto bélico, no le entran, por supuesto. Imagínate que una de esas potencias le entrara al conflicto, pues entonces se armaría una tercera guerra. Esto que estamos discutiendo el día de hoy, ¿cambian los pronósticos, por ejemplo, de crecimiento mundial que ha vaticinado el Fondo Monetario? Definitivamente. Definitivamente afecta la tasa de crecimiento pronosticada para el 2026 y 2027. No hay de otra. Ya con el perjuicio que se está, con el perjuicio que se ha originado, que se ha ocasionado, ya con ese simple hecho, ya los números no van a ser iguales. Ahora, el motivo de nuestra charla era tratar de entender este conflicto en Medio Oriente, pero sobre todo llegar a algunas conclusiones. ¿Cómo entendemos ya al final de cuentas esta geopolítica? Me refiero, ¿cómo quedan los aliados en el Medio Oriente? Y esto relacionado con todo el mundo, ¿no? Es decir, Estados Unidos entiendo que, por ejemplo, con Israel, pero vemos, por ejemplo, Irak con otros aliados que tendría una repercusión si se incrementara este conflicto bélico. Sí, Estados Unidos tiene aliados a Arabia Saudita, a Qatar, a Bahrein, y está en pláticas muy pacíficas con Turquía, ¿no? Siria no es preocupación porque Siria es un país pobre, ¿sí? Entonces, básicamente aquí el chico malo está resultando ser Israel. ¿Por qué está apoyando Estados Unidos a Israel a atacar a Irán? Porque la rivalidad es de Estados Unidos contra China. Ahorita voy a ligarlo con América. Entonces, ¿qué significa? Significa que si Estados Unidos cumpliera su pretensión de cambiar de régimen en Irán, que es la cosa más difícil, ahorita también te explico por qué, entonces estaríamos en los tiempos del Shah, que era occidental, ¿no? Shah, Pavesa, ¿no? Reza, Pahlavi Reza. Entonces, que estaba totalmente a favor de Occidente, ¿sí? Entonces, eso es lo que pretende Estados Unidos, y que Irán ya no le venda a China petróleo. ¿Por qué? Porque el enemigo a vencer de Estados Unidos es China, no es Irán. Porque últimamente Trump ha volteado a ver a América del Sur, porque China se le está metiendo por el patio trasero. China ha estado haciendo mucha inversión física y financiera en aeropuertos de América del Sur. Entonces, el enemigo a vencer de Estados Unidos es China, que ya le está respirando en la nuca. Ahora, lo que yo sí quisiera, para ya casi podemos ir cerrando, ¿está jugando bien México? Es decir, en este conflicto de Medio Oriente, a lo mejor no proclamándose en alguien en particular, a lo mejor el error no pronunciarse. ¿Cuál sería el papel de México en este conflicto? Más allá de la doctrina Estrada. En el conflicto de Medio Oriente, México no cuenta. No cuenta. Ni siquiera es un actor. Es un observador. No tiene canicas para jugar en ese juego. Su voz no cuenta.
su voz no tiene peso, ¿sí? Porque México no es potencia en nada. México vive como un estado frágil, como un estado vulnerable. Te voy a recordar la definición de Max Weber de lo que es el Estado. Estado, según Max Weber, es el conjunto de personas, ¿sí?, que viven en un territorio, que eligen su gobierno, que posee el monopolio de la fuerza legítima, la legitimidad del monopolio de la fuerza. Y un Estado fuerte debe tener soberanía interna a toda cabalidad. México no es un Estado fuerte, México no tiene soberanía interna. Y ahí está la definición, ahí está mi respuesta, mi estimado César. Entonces, no es creíble cualquier cosa que diga. ¿Por qué? Porque no vive bajo el imperio de la ley, como dijo este jurisconsulto alemán, ¿no? Que la ley no basta que se escriba, sino que se aplique. Claro, lo más importante. Y todos, absolutamente todos, la obedezcan. ¿Sí? Casi vamos a cerrar nuestro programa, pero hay una pregunta también obligada. ¿Cómo quedan al final de cuentas en este conflicto geopolítico los organismos internacionales? Justamente es eso. Están siendo sustituidos por poderes fácticos, concretamente con el Big Tech, o sea, las tecnologías. ¿Sí? Los grandes emporios tecnológicos son los que dictan las políticas públicas. Los grandes poderes militares son los que dictan en su terreno las políticas públicas. Pero ahí mismo sería la pregunta, ¿cuál es el futuro de estos organismos internacionales? Tendrán que sufrir una reingeniería, no hay de otra. Porque ahorita están ya muy postrados. La prueba está que no han podido solucionar ni un problema, ni de derechos humanos, ni este conflicto, que precisamente le corresponde a la ONU. ¿Sí? El que está haciendo su papel todavía es el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Porque ni la OMC ya está cumpliendo con ese papel. ¿Por qué? Porque por su voluntad, Trump fija aranceles. No se lleva a paneles internacionales para decir, oye, quiero fijar aranceles. Establece de manera directa, ¿no? Él. Entonces, automáticamente lo está desplazando. Entonces, tendrán que hacer un renacimiento, ¿sí? Pero ya serán otras reglas, mi estimado César. Bueno, pues ya casi vamos a concluir. No sé, algo que se nos haya escapado del tintero de esta charla, me pareció muy interesante. Pues nada más no perder de vista estos fenómenos, porque a veces nos enfrascamos muy en lo local, sin darnos cuenta que gran parte de nuestras vivencias y gran parte de lo que nos sobra o nos falta en la mesa, pues no se origina aquí, sino en otras latitudes, nada más porque la economía está intrínsecamente relacionada, está estrechamente relacionada con las economías de todos los países con las que se tienen intercambios, ¿no? Gracias a la globalización, gracias al intercambio global de bienes y servicios, ahora pues no sabemos cuál va a ser, ¿sí?, ese terremoto que nos van a proporcionar un aleteo de la mariposa,
en otras latitudes, como es el caso del Medio Oriente, que allá está aleteando y acá hay un terremoto a nivel mundial. Una penúltima pregunta. ¿México tendría que cambiar su política exterior, es decir, apuntalarla? Porque de repente vemos que la política exterior mexicana en los últimos años ha dejado mucho que desear. Mira, César, es lastimoso el papel de nuestro país, de nuestro gobierno, que está suplantando experiencia, profesionalismo, reclutamiento meritocrático por gente improvisada en los puestos que tienen que ver con la relación entre países, ¿sí? Embajadores o cónsules. Son puestos de conformidad, ¿no? Para políticos caídos en desgracia o simplemente para que no asuman su responsabilidad ni la rendición de cuentas, ¿no? O para evadir la justicia. Entonces los nombran embajadores o cónsules. Y hay muchos ejemplos. Pues ya nos vamos. Esto fue análisis de coyuntura. En esta ocasión tuvimos al doctor Eudosio Telles Santiago, catedrático investigador del Instituto de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, con sede en Acapulco. Pues muchas gracias. ¿Algún saludo, doctor? Sí, pues César, como siempre lo he dicho, para mí es un placer poder compartir estos momentos contigo y con la audiencia, y ojalá que no sea la última vez que nos invitas, pues porque creemos que todo lo que tenga que ver con conocimiento se debe socializar. Tal vez haya divergencia en el punto de vista, pero por eso somos una sociedad heterogénea. Aquí no se vale ser pues todos con el mismo color y el mismo pensamiento. No, la diversidad de ideas nutre el debate, César. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes. Nos vemos en otro análisis de coyuntura. Muy buenas tardes.